自分が作ったアニメは好きですか？まあ好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。Pudo plasmar sentimientos y pensamientos en una misma obra, la cual para él era algo muy personal, ya que en esta misma se veían plasmados distintos periodos emocionales que tuvo que afrontar el autor, que posteriormente servirían como influjo para el futuro desarrollo en los personajes de Evangelion. La ansiedad, la inseguridad, el aislamiento son temas que no solo quedaron patentes en la obra, sino que se repitieron constantemente a lo largo de esta misma, creando una agobiante atmósfera que nos alcanza como espectadores. En pocas palabras, Hideaki Anno había logrado plasmar distintos momentos caóticos de su vida, lo cual tuvo como un impacto el gran parecido en sus personajes con la realidad. Ya todos conocemos Evangelion, esa serie de 1995 la cual cambió la industria del anime completamente, usando argumentos y conceptos que en ese entonces no habían sido explotados al máximo dentro de la industria del anime, ya que en ese entonces el anime estaba dirigido a un público mucho más infantil. Y era básicamente imposible pensar que una serie destinada para niños podría tocar temas tan complejos y profundos como lo son la depresión, los traumas, la ansiedad, el aislamiento y conceptos complejos como lo son el dilema del erizo. Pero en fin, Evangelion dejó su marca en el mundo y con esto logró ganarse un lugar en la historia del entretenimiento, sirviendo como motor para demás obras, que posteriormente tomarían como ejemplo muchos de sus conceptos. Todos sabemos lo buena que es Neon Genesis Evangelion y lo bien que desarrolla sus personajes y cómo el mismo mundo ficticio que elabora no se convierte en algo monótono y sin vida, contrario a lo que veremos en su posterior entrega que es Rebuild of Evangelion. Básicamente podemos resumir a Rebuild of Evangelion como una continuación, ya que no se deja del todo claro qué es realmente. Hay muchas cosas que jamás se terminaron de explicar de una buena manera acerca del motivo de la creación de esta misma. Pero lo poco que se tiene claro es que esta misma servía de alguna forma para darle una nueva interpretación al mundo de Evangelion, es decir, darle una nueva perspectiva a las nuevas generaciones acerca de lo que era Evangelion en su totalidad. Y guárdense esto, porque es algo muy importante para lo que estamos por desarrollar. Partiendo por esta base, sabemos que Rebuild sirve como algo nuevo que va a tratar de estar al nivel de la serie original, obviamente saltándose elementos de profundidad y dándole más paso a elementos más vistosos. ¿Qué quiero decir con esto? Rebuild of Evangelion apuntaría a ser algo mucho más vistoso, es decir, dejaría de lado los elementos que la serie original utilizaba para convertirse en algo más digerible para todo el público que quisiera verlo. En pocas palabras, Rebuild of Evangelion estaría apuntando al público en general. ¿Qué quiero decir con esto? Rebuild apuntaría a ser algo más digerible y cómodo para las personas que buscasen entender Evangelion. Pero todo esto tiene un gran pero, y es por esto mismo que llegamos a la primera película, Rebuild of Evangelion 1.0, la que denomino la película más vacía de las 4. Digamos que cuando hablamos de esta película no hay nada destacable para decir, ya que esta misma es lo que consideramos un verdadero copiar y pegar. Sí, en esta misma vemos un mundo totalmente idéntico al de la serie original, en donde todo sucede de igual forma a excepción de cosas muy minúsculas. Sí, esta misma parece un remaster de la serie original, literalmente copiaron y pegaron los primeros 6 capítulos de la serie en una película. Y no lo veo del todo mal si no fuera por el hecho de que supuestamente es una continuación, que de continuación no tiene nada. Hablando ya en serio, Rebuild of Evangelion es un reinicio total del mundo de Evangelion, por lo cual está bien decir que es una continuación. La verdad yo creo que no, por el simple hecho de que jamás se deja en claro esto. Que por cierto, en este video solo hablaremos de las primeras 3 películas, ya que en la cuarta hay bastantes cosas para debatir. Pero la verdad, esto jamás se deja del todo claro, y en la serie original tampoco se llega a plantear algo así. Lo único que hay son teorías de los fans que conectan algunos hechos de la serie original con Rebuild. Pero volviendo a la primera película, ya dejando en claro que valoraremos a Rebuild como una obra apartada de la original, toca hablar de sus personajes. Y acá mismo empiezan los problemas. Como ya había dicho antes, el ritmo apresurado que adquiere por ser una película es lo que termina hundiendo la idea original, porque esto mismo no le da la profundidad a sus personajes,
Y ya lo sé, debe de hacerlo para hacer algo más digerible para las demás personas que se metan a ver Evangelion por primera vez. Pero esto es algo totalmente contradictorio, porque esto mismo es lo que hace que los espectadores nuevos no se enteren de los personajes. En cambio, las personas que vieron la serie original ya están al tanto de los personajes que van a ver en la película, por más de que en la película haya poco y nada de estos personajes. Nosotros, como espectadores ya veteranos de la serie original, sabemos qué podemos llegar a ver y qué tipo de conclusiones podemos llegar a sacar. En cambio, una persona que decide ver Rebuild of Evangelion por primera vez sin ver la serie original, no termina teniendo la misma idea de los personajes y no llega a generar un impacto decente, porque sí, los personajes de Rebuild son vacíos. Son personajes a medio terminar, cascarones vacíos, que no alcanzan a obtener el desarrollo gracias al poco trabajo que tienen por detrás. Esta misma entrega se toma el tiempo de desarrollar temas que jamás van a volver a ser tocados más adelante. En ocasiones son escenas que ya vimos en la serie original, pero de una manera recortada y sin ningún tipo de desarrollo para el futuro de posteriores entregas, lo cual ya nos lleva a la siguiente. Rebuild of Evangelion 2.0. Esta segunda entrega de por sí no está mal, es la que más atreve de las 4 y es esta misma la que decide dar el siguiente paso y enseñarnos por fin qué era lo que quería mostrar Rebuild of Evangelion. En esta vemos que la película se molesta en innovar y a la vez dejar de lado ese tipo de narrativa que venía teniendo en la primera película, dándonos por fin una nueva perspectiva sobre el mundo de Evangelion, una mucho más shonen y que por momentos logra transmitir esa esencia que tenía la serie original, pero no todo es color de rosas y el problema aparece cuando vemos directamente la ejecución de todo esto mismo, porque recordemos, Rebuild of Evangelion está transmitido en un formato de película, por lo cual no se puede permitir aspirar a mucho y es por esto mismo que analizaremos cuáles son sus principales problemas. Creo que el primer problema a analizar es la forma en la que trata de desarrollar a sus personajes, porque sí, esta comete el mismo error que su antecesora, el no darles mucho más tiempo, y no me voy a cansar de decirlo, porque por más de que sea una película hay bastantes maneras de sobrellevar personajes que son cruciales en una trama. Y es gracias a este problema que personajes principales como lo son Shinji, Asuka, Misato y hasta incluso Rei se ven bastante afectados, ya que esto era lo que caracterizaba a Evangelion, sus personajes, la forma en la que interactúan entre ellos y cómo esto mismo puede tener cierto impacto en sus actitudes y en el mundo que los rodea. Esto mismo en Rebuild obviamente no está, producto del cambio brusco que tienen sus personajes. Personajes como lo eran Asuka, que servían en la serie original para dar un impacto diferente a lo que era el estereotipo de una tsundere convencional, termina siendo una tsundere completamente, vacía, sin justificativos y con muy poca profundidad, lo que termina por volver algo completamente cliché al personaje. Sin mencionar también que acá simplemente Asuka se enamora de Shinji, sin que tengamos muchas justificaciones o diálogos. Asuka tiene dos diálogos importantes para su personaje junto a Shinji, y esto tampoco termina de ser algo con mucho sentido que digamos. El personaje termina siendo prácticamente nada, no hay elementos que justifiquen su desarrollo y tampoco es algo lógico. Shinji por otra parte adopta el comportamiento de un protagonista shonen, este mismo toma otro camino y se vuelve diferente al de la serie original, lo cual le permite que veamos de una manera más simplificada la forma en la que desarrolla sus comportamientos con sus amistades y su entorno. Shinji es uno de los personajes menos maltratados de esta película, dejándonos momentos bastante interesantes y que dan otra perspectiva acerca de las decisiones de Shinji, pero eso no quita la brutal falta de elementos en el personaje. De igual manera que lo hacía con Asuka, Rebuild vuelve a Shinji un personaje totalmente vacío. Por otro lado está Rei, digamos que viene con lo justo y necesario, porque vemos de manera positiva cómo esta misma logra de una manera más rápida la interacción y la comprensión con el protagonista, y obviamente manteniendo el ritmo simplificado que Rebuild tiene, con la diferencia que esta vez nos muestra matices diferentes en el personaje de Rei, lo cual termina siendo una manera bastante simplificada y buena de entender al personaje. Pero todo esto tiene un gran problema, ya que en posteriores entregas todo este desarrollo en Rei se va a la basura. Y esto es cosa que explicaré en un video a futuro, cuando hable directamente de su última película. Pero ya moviéndonos a un terreno bastante feo, toca hablar del fanservice. Bien, esto es algo de lo que me van a ver quejándome mucho. En la serie original existía el fanservice, pero no de la manera en la que la mayoría de animes lo representaban, porque en Neon Genesis Evangelion la desnudez de los personajes servía para reflejar distintos problemas en estos mismos. En Asuka servía para demostrar la constante necesidad de demostrar que ella no era una niña, y que quería que la vieran como un adulto como tal, tan así que las veces en las que acudía a Shinji servía para dar justificación a la frustración de la misma personaje por no poder ser tomada en serio por Kaji, y también por distintos traumas generados en su niñez.
Mientras que por otro lado Rey, también un personaje bastante importante en la serie original, demostraba esto mismo pero de una manera totalmente diferente, ya que la justificación era que esta misma no era el tipo de persona que se acomodara a una sociedad, dejando en claro desde el minuto 1, cuando vemos el ambiente en el que vive Rey, que esta misma no es una persona en la cual tenga control total acerca de lo que está bien o está mal en una sociedad, y que tampoco es consciente de lo que verdaderamente debería de hacer en una situación así, dándonos ideas de lo que podría llegar a ser el personaje. Lo que quiero decir con todo esto es que las escenas de Neon Genesis Evangelion generaban incomodidad, porque reflejaban diferentes problemas en los personajes, reflejaban vulnerabilidad. Esto obviamente en Rebuild no sucede y todo esto que veíamos en la serie original desaparece y se convierte en puros planos en los que se sexualiza a los personajes y se los deja aún peor de lo que estaban, cosa que se va a repetir mucho más adelante en las siguientes entregas. Y dentro de todo esto aparece Mari, un personaje que es totalmente introducido en esta película, como alguien que simplemente desprende misticismos. Un personaje nuevo y que deja demasiadas incógnitas, que simplemente van a quedar en incógnitas porque en toda la película no vemos una pizca de desarrollo en el personaje, y sus mismas incongruencias se encargan de formar huecos argumentales, que esperamos que más adelante sean explicados, cosa que no sucede nunca, quedando solamente como un pedazo de carne que solo sirve para el fanservice. Literalmente pareciera que esta película solamente se hizo para vender. Ya dejando de lado todo esto, creo que esta película no está del todo mal, es la más disfrutable de las 4 y es la que más aporta al gran cambio que nos quería mostrar Rebuild of Evangelion, dejando algo bastante disfrutable, con buenas escenas de acción, decisiones acordes al nuevo rumbo que toman algunos personajes, y también un dramático final que nos deja con ganas de ver mucho más. Aunque todo esto decae bastante cuando vemos la tercera película, Rebuild of Evangelion 3.0. Siéndoles sinceros y diciéndoles la completa verdad, es una de las peores películas que vi hasta el momento. Esta película falla en absolutamente todo, tanto en su narrativa, como en sus personajes, como en su desarrollo y todo lo que envuelve la trama principal. Desde un inicio vemos como ya somos transportados a un escenario en el cual no estamos enterados de absolutamente nada. Vemos una primera escena de acción en la cual por cierto deja demasiado que desear, porque es increíble lo que decae la animación en esta entrega, en la cual no nos enteramos de mucho, pero si investigamos con atención podemos darnos cuenta que Shinji estuvo durante 14 años dentro de un tipo de caja que lo contenía por seguridad de lo anteriormente sucedido en la anterior película. ¿Esto se explica dentro de la misma entrega? No, absolutamente no. Es increíble cómo esta película se toma el tiempo de plantear un time skip de 14 años y en el transcurso de la misma no explicar absolutamente nada, dejándonos a nosotros como espectadores en la misma situación que Shinji, este mismo siendo en ese momento lo único que responde como es debido al asunto, de una manera en la que busca desesperadamente respuestas. Y es que personajes como Misato, que anteriormente había sido bastante comprensiva y entendía al protagonista dentro de su situación, es la primera en fallar y ser poco lógica lo que realmente debería de hacer, siendo esta la primera que le niega el diálogo y la que lo confunde aún más a Shinji, que por cierto, en esta entrega Shinji termina siendo un problema bastante peligroso para los objetivos de Misato y la tripulación, por lo que lo más lógico sería tratar de contextualizar los problemas sucedidos en ese lapso de 14 años al protagonista y darle una respuesta a su situación actual, cosa que no termina sucediendo y Shinji termina por ir del lado contrario del bando, sin saber qué era lo que le depararía. Cosa que sin esto el conflicto inicial se podría haber evitado. Como ya se pueden ir dando cuenta, los personajes siguen sin tener el desarrollo que deberían de tener, ya que esta misma película se encarga de chocar nuevamente la cabeza con los mismos errores de las anteriores entregas, haciendo aún peor lo que las anteriores habían mostrado, siendo este uno de los principales problemas. Y ahora lo peor de lo peor. Si ya su narrativa desde un inicio nos molestaba y no se encargaba de hacer lo mínimo, esto es aún peor, porque los conceptos planteados como lo son la maldición de Eva, la instrumentalización humana, el origen de los objetivos de Nerv y demás cosas, jamás van a ser explicados en toda la película. Ni tampoco se van a tomar en cuenta cosas que anteriormente se plantearon, una trama simplemente vacía y con muchísimos huecos argumentales. Y es que el mismo creador, Hideaki Anno, dijo que esta misma entrega nunca lo convenció para nada, ya que según él no estaba pasando por su mejor momento creativo.
Y ahora, cambiando de tema, vamos a sus personajes, que simplemente en toda esta película hay uno solo a destacar, y es Kaworu, el único que llega a tener un peso en esta entrega, ya que le vemos tener más protagonismo, y además de eso logra tener un buen y interesante foco en la película, siendo el único que trata de entender a Shinji y formar una conexión junto a él. Shinji por su parte logra tener un vínculo muy lindo con Kaworu, en el cual se va dando cuenta de a poco muchas cosas, y entendiendo su situación actual, dejando momentos bastante buenos y memorables como lo son la escena del piano. Y después de eso no hay absolutamente nada bueno que destacar. Asuka sigue siendo el mismo cascarón sin desarrollo y sin protagonismo, que lo poco que supuestamente había aprendido en la anterior película desaparece. Rei termina desapareciendo completamente y es sustituida por un clon que es totalmente inservible en toda la película y no aporta en absolutamente nada. Personajes como Misato tienen cero desarrollo en toda la película. ¿Y alguien se acuerda de la existencia de Ritsuko en las películas? También personajes como lo son Gendo se limitan a dar órdenes y llenar de misticismos baratos a esta película vacía, y ni hablar de los personajes secundarios, como lo son Kensuke, Touji, Hikari, Kaji o Pen Pen, que ni siquiera aparecen en la película, y tampoco sabemos qué pasó con ellos. Y como si fuera poco, Shinji es completamente inservible. Todo lo que había logrado en la anterior entrega como protagonista shonen desaparece, y no es capaz de lograr hacer una cosa bien, no es capaz de aprender de lo que hizo y nuevamente termina generando otro conflicto que se podría haber evitado si el protagonista seguía escuchando a Kaworu como venía haciendo en toda la película. Simplemente una película aburrida, ilógica, vacía y que sigue alejándose más y más y más de lo que en su momento podría haber logrado. Sí, están teniendo más originalidad, dejando de lado el copiar y pegar que hacían en las anteriores entregas, pero a cambio de esto están hundiendo completamente lo que alguna vez fue Evangelion, y haciendo que mientras más la vayas viendo, más ganas te den de que termine. Todo, absolutamente todo, está metido ahí simplemente para generar misticismos vacíos que solamente buscan decir a gritos que con esta película solo quisieron vender. Y es así, el conflicto final de ese casi cuarto impacto no termina teniendo ni un sentido en lo absoluto, ya que nada de lo que pasa tiene sustento en toda la película, y es como si todo pasara porque sí y listo. No es como en la serie original, donde existía este tipo de cosas, pero las justificaciones siempre estaban ahí. Siempre se lograba explicar de una manera cuidada cada cosa que llegase a ver. Algunas de estas cosas de una manera bastante rebuscada, pero siempre terminaban estando ahí. Rebuild pareciera que simplemente está hecha para que los fans armen teorías. Las comparativas duelen, pero es así. Rebuild of Evangelion es un remake, y como remake no hace justicia en lo más mínimo a todo lo que representa Neon Genesis Evangelion en general. Está muy lejos de llegar a los talones y ser algo decente, muy lejos de ser algo bueno, pero eso no quita que sea algo disfrutable, porque todas las personas tienen derecho a disfrutar lo que les gusta de la manera que prefieran, porque en este mundo hay tantas verdades como personas, y es eso mismo lo que nos convierte en algo único. Todos nosotros tenemos opiniones diferentes en base a gustos y prejuicios, simplemente cada uno disfruta lo que le gusta de la manera que quiere. Por otro lado, y para terminar, su cuarta y última película es otro punto aparte, que me gustaría comentar en otra ocasión, porque creo que amerita su propio video y tengo bastantes sentimientos encontrados con esta misma, siendo que es la conclusión total de la franquicia en general y representa la conclusión de Evangelion.